Ayer encontré algo en el cuarto cerrado que me hizo gritar tan fuerte que los zanates levantaron el vuelo de los árboles. Llevaba 3 semanas viviendo sola en esta remota cabaña en las montañas de Oaxaca, abandonada por mi propia hija después del funeral de mi esposo, y creía que ya nada podía sorprenderme. Pero lo que descubrí detrás de esa puerta cambió todo. Ahora entiendo por qué Amelia insistió tanto en traerme aquí, por qué su sonrisa parecía forzada cuando me dejó y por qué mi yerno, Braulio, no podía mirarme a los ojos. Todo tiene sentido ahora, y no tienen ni idea de lo que les espera. Hace un mes, cuando enterramos a Arturo, mi mundo se derrumbó. 48 años de matrimonio terminaron con una lápida fría y una pila de papeles que no entendía. Amelia llegó al funeral con un elegante vestido negro y me abrazó, susurrando que todo estaría bien, que ella se encargaría de todo. Debí haber sospechado algo cuando vi a Braulio hablando por teléfono en el estacionamiento del Panteón con esa expresión calculadora que siempre me dio mala espina, pero estaba demasiado rota por el dolor para prestar atención a las señales. Durante las semanas siguientes, Amelia vino a la casa todos los días. Traía comida, me ayudaba con los formularios del seguro y organizaba los documentos de Arturo. Al principio, pensé que era amor de hija, que finalmente había madurado y entendido lo que significaba serlo. Pero ahora, al recordar esas visitas, puedo ver la verdad detrás de cada gesto. Cómo revisaba los cajones cuando creía que no la veía, cómo fotografiaba papeles con su celular, cómo hacía preguntas sobre propiedades que Arturo había mencionado a lo largo de los años. Una tarde, mientras tomábamos un té de manzanilla en la cocina, Amelia tomó mis manos y me dijo que había estado pensando mucho en mi futuro, que la casa era demasiado grande para mí sola, que los recuerdos me harían daño, que necesitaba un cambio de aires para sanar. Tenía una propuesta, dijo, algo que me haría bien. Un tío abuelo suyo había dejado una cabaña en la sierra, un lugar tranquilo donde podría encontrar paz. Braulio había ido a verla y estaba en perfectas condiciones. Solo necesitaba que alguien la cuidara. Sería temporal, insistió, solo hasta que me sintiera mejor. Recuerdo haber dudado. La idea de estar sola en un lugar desconocido me aterraba. Pero Amelia fue muy convincente. Habló de la naturaleza, del aire fresco, de lo bien que me haría estar lejos del ruido de Guadalajara. Braulio asentía desde el sofá, añadiendo que el lugar tenía todo lo que necesitaba, que habían dejado provisiones y que él vendría a visitarme con regularidad. Leo, mi nieto de 8 años, corrió hacia mí y me abrazó, pidiéndome que fuera para que me recuperara pronto, mirándome con esos ojitos inocentes. ¿Cómo podría decir que no? El día que me trajeron aquí, hace 3 semanas, debí haber prestado más atención a los detalles. Cómo Braulio conducía a toda velocidad por el camino de terracería, como si quisiera llegar y marcharse lo más rápido posible. Como Amelia no se bajó del coche para ayudarme con las maletas, simplemente se quedó en el asiento del copiloto, revisando su teléfono. Como ninguno de los dos quiso entrar a la cabaña conmigo, alegando que tenían prisa por volver antes de que anocheciera. Me dejaron con 2 maletas, una bolsa de mercado para una semana y promesas de que volverían pronto. Amelia me besó la frente y me dijo que esto era lo mejor para mí, que me haría fuerte e independiente de nuevo. Braulio solo saludó con la mano desde el coche. Los vi alejarse por el camino polvoriento, y por primera vez desde el funeral de Arturo, me sentí completamente sola en el mundo. La cabaña era más rústica de lo que esperaba. 2 cuartos pequeños, una cocina básica, un baño que apenas funcionaba y esa tercera habitación que encontré cerrada con llave.
Los primeros días intenté llamar a Amelia, pero no había señal de celular. Pensé que sería temporal, que pronto encontraría la forma de comunicarme, pero pasaron los días, luego las semanas, y nadie vino. Empecé a caminar por los alrededores, buscando vecinos o un sendero que me llevara a la civilización. Todo era bosque, árboles y silencio. Hasta ayer, cuando finalmente decidí forzar la cerradura de esa misteriosa habitación. Lo que encontré dentro me hizo comprender que mi hija no me trajo aquí por amor. Me trajo por algo mucho más oscuro. La cerradura se dio después de varios intentos con un alambre que encontré en la cocina. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta, esperando encontrar muebles viejos o cajas polvorientas, pero lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de documentos perfectamente organizados, mapas de propiedad detallados, informes geológicos y fotografías aéreas. En el centro de una mesa había una gruesa carpeta con el nombre de Arturo escrito a mano. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Abrí la carpeta con dedos temblorosos. Los primeros documentos eran informes de una compañía minera con fecha de hace 5 años. Hablaban de yacimientos de oro y plata en esta zona, específicamente en el terreno donde ahora me encontraba. Las cifras eran astronómicas, estimaciones de más de $2 millones en minerales extraíbles, unos 40 millones de pesos. Arturo había estado negociando en secreto con esta compañía, pero nunca me había dicho nada. Las últimas cartas mostraban que había rechazado una oferta inicial de $500,000, esperando obtener más dinero. Seguí leyendo, y la verdad se hizo más clara con cada página. Arturo había muerto antes de cerrar el trato, pero los derechos mineros seguían siendo válidos. La propiedad, que Amelia me había dicho que era solo una simple cabaña familiar, era en realidad una mina de oro literal, y mi hija lo sabía. Entre los documentos, encontré copias de conversaciones por correo electrónico entre Amelia y la compañía minera, fechadas apenas 2 semanas después del funeral de Arturo. En esos correos, Amelia se presentaba como la legítima heredera y preguntaba por el proceso para vender los derechos. La compañía respondió que necesitaba mi consentimiento como viuda o tendría que esperar a que yo muriera para proceder con la venta. Las palabras se volvieron borrosas frente a mis ojos cuando leí la respuesta de Amelia. Mi madre ha estado muy enferma desde la muerte de mi padre. No creo que dure mucho más. ¿Cuánto tardaría el proceso si ella falleciera en los próximos meses? Me senté en el suelo de esa habitación y lloré como no había llorado desde el funeral de Arturo. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura rabia. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, me había traído aquí para morir sola, abandonada, para poder cobrar una fortuna que yo ni siquiera sabía que existía. Cada visita después del funeral, cada gesto de afecto, cada palabra de consuelo había sido una mentira calculada. Entonces recordé todas las señales que había ignorado, cómo Amelia siempre había tenido problemas de dinero, cómo Braulio había perdido su trabajo hace 6 meses, cómo habían empezado a hablar de mudarse a una casa más grande justo antes de que Arturo enfermara. También recordé las veces que Amelia me había preguntado sobre testamentos y herencias, siempre con esa sonrisa inocente, que ahora sabía que era pura actuación. Pero había más documentos en esa habitación. Encontré un teléfono satelital escondido en un cajón, con la batería llena y en perfecto estado de funcionamiento. También había mapas que mostraban un camino alternativo a la carretera principal, una vereda que Amelia y Braulio obviamente conocían, pero que nunca me habían mencionado.
Había provisiones suficientes para meses, no para las pocas semanas que mi hija había calculado que yo sobreviviría. El teléfono tenía mensajes grabados. Con manos temblorosas, reproduje el primero. Era la voz de Arturo, grabada solo días antes de su muerte. Catalina, si estás escuchando esto, significa que algo me pasó antes de que pudiera contarte lo de la mina. Amelia sabe de este lugar, pero no sabe de los documentos en esta habitación. Si algo me pasa, no confíes en nadie hasta que tengas todos los hechos. El abogado, el licenciado Herrera, tiene copias de todo. Su número está en el cuaderno rojo. Mi esposo había sospechado algo. Había escondido pruebas y dejado instrucciones para protegerme. Arturo siempre fue más astuto de lo que aparentaba, y al parecer se había dado cuenta del extraño comportamiento de Amelia antes de morir. El mensaje continuaba. La compañía minera va a presionar para comprar rápido y barato. No vendas por menos de $3 millones. Y Catalina, ten cuidado con Amelia. He visto cómo nos mira cuando hablamos de dinero. No es la niña que criamos. Encontré el cuaderno rojo escondido detrás de los otros documentos. Tenía números de teléfono, direcciones y notas detalladas sobre personas de confianza. El licenciado Mateo Herrera estaba marcado como contacto de emergencia. También había un número de un investigador privado y otro de un periodista especializado en fraudes familiares. Arturo se había estado preparando para algo, creando una red de protección de la que yo no sabía nada. Usé el teléfono satelital para llamar al licenciado Herrera. Respondió al segundo timbre y, cuando dije mi nombre, suspiró aliviado. Señora Catalina, he estado esperando su llamada desde el funeral de Arturo. ¿Está a salvo? ¿Está en la cabaña? Confirmé que sí, y me pidió que no me moviera de allí, que vendría al día siguiente con documentos importantes y un plan para sacarme de esta situación. No pude dormir esa noche. Caminé por la cabaña, revisando cada rincón, comprendiendo finalmente por qué Amelia había insistido tanto en que viniera aquí. No era para que yo sanara, era para que yo desapareciera. Había calculado que una mujer de 74 años, sola en la sierra, sin comunicación y sin transporte, no sobreviviría mucho tiempo, especialmente si ocurría algo accidental. Pero Amelia había cometido un error fatal. Había subestimado a su madre. Y no sabía que Arturo, incluso en sus últimos días, había sido más listo que ella. Ahora tenía toda la información, todos los contactos y todas las herramientas para cambiar el juego por completo. Mi hija quería que yo desapareciera, pero lo que iba a desaparecer era su plan manipulador. Al amanecer, mientras me preparaba un café de olla con manos firmes por primera vez en semanas, tomé una decisión. Yo no iba a ser la víctima en esta historia, iba a ser la protagonista de mi propia venganza. El licenciado Herrera llegó exactamente a las 10 de la mañana, tal como había prometido. Era un hombre de unos 60 años, de cabello cano y una mirada inteligente que de inmediato me recordó a Arturo. Llevaba un maletín de cuero gastado y una expresión de determinación que me tranquilizó al instante. Cuando bajó de su camioneta y me vio en la puerta de la cabaña, negó con la cabeza y murmuró algo sobre hijos ingratos. «Señora Catalina», dijo mientras se acercaba, «Arturo me habló mucho de usted, pero nunca imaginé que nos conoceríamos en estas circunstancias». Su voz era firme pero cálida, y por primera vez en semanas sentí que no estaba completamente sola. Le ofrecí café y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, donde desplegó documentos que cambiarían mi vida para siempre. Su esposo era un hombre muy previsor. Comenzó el abogado mientras organizaba los papeles.
Hace 6 meses, cuando empezó a sospechar de las intenciones de Amelia, me contrató para investigar discretamente. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginábamos. Abrió una carpeta y me mostró fotografías de Amelia y Braulio entrando y saliendo de las oficinas de la compañía minera en fechas que coincidían exactamente con los días en que, supuestamente, me visitaban para sobrellevar el luto. Las fotos mostraban a mi hija sonriendo, estrechando la mano de ejecutivos trajeados, firmando documentos preliminares. En una de ellas, Braulio llevaba una botella de champán, como si estuvieran celebrando algo. La fecha era del día después del funeral de Arturo. Mientras yo lloraba en casa, creyendo que Amelia procesaba su propio duelo, ella brindaba por la futura fortuna que obtendría de mi muerte. «Pero eso no es todo», continuó el Lic. Herrera, sacando otro juego de documentos. Amelia y Braulio han estado acumulando deudas significativas. Deben más de $150,000 en tarjetas de crédito. Tienen 3 meses de retraso en su hipoteca, y Braulio le debe dinero a gente que no es precisamente indulgente con los pagos atrasados. Me mostró informes de crédito, avisos de embargo y lo que parecían ser mensajes de texto amenazantes en el teléfono de Braulio. La realidad me golpeó el estómago como un puñetazo. Amelia no solo me quería muerta por la herencia de la mina, la necesitaba desesperadamente. Sin ese dinero, ella y su familia se enfrentarían a la ruina financiera total. Habían apostado todo a que yo muriera rápida y sola en esta cabaña, liberándolos de sus problemas de dinero de una vez por todas. Arturo me pidió que preparara varios escenarios de protección, explicó el abogado mientras me servía más café. El primero era mantenerla a salvo si algo así sucedía. El segundo, asegurar que Amelia no pudiera tocar un centavo de la herencia si intentaba hacerle daño. Y el tercero, hizo una pausa dramática, era asegurar que enfrentara consecuencias legales por abandono de persona mayor y conspiración para cometer fraude. Luego me mostró el verdadero testamento de Arturo, no la versión simplificada que Amelia me había enseñado después del funeral. En el documento real, Arturo había estipulado que si yo moría en circunstancias sospechosas, o si había pruebas de que Amelia había intentado acelerar mi muerte, toda la herencia iría directamente a instituciones de caridad. Amelia quedaría completamente desheredada, sin recibir un solo peso. «Pero hay más», dijo el Lic. Herrera con una sonrisa que me recordó a un gato que ha atrapado un ratón. Arturo también estableció un fideicomiso para Leo, su nieto. Si Amelia es declarada culpable de maltrato hacia usted, la custodia del niño pasaría automáticamente a la familia de Braulio, junto con un fondo educativo de $500,000 que ella nunca podría tocar. Arturo lo había pensado todo, incluso desde la tumba. No solo me estaba protegiendo a mí, sino también a su nieto inocente. Había previsto la codicia de Amelia y había construido una red de seguridad tan completa que ella no tenía forma de ganar, hiciera lo que hiciera. «Ahora viene la parte interesante», continuó el Lic. Herrera, sacando su teléfono. «Tenemos pruebas suficientes para proceder legalmente, pero Arturo también me pidió que le diera la opción de manejar esto de forma más personal. Explicó que habían instalado cámaras de seguridad ocultas en la cabaña antes de que yo llegara, documentando cada día de mi abandono. También tenían grabaciones de las conversaciones telefónicas de Amelia con la compañía minera, obtenidas legalmente a través de la investigación. Amelia cree que usted se está muriendo aquí, sola y desesperada», dijo el Lic. Herrera con una sonrisa calculada. «¿Qué tal si le damos exactamente lo que está esperando oír?». Me explicó su plan.
yo llamaría a Amelia, fingiendo estar muy enferma y asustada, rogándole que viniera a rescatarme. Cuando ella llegara, esperando encontrarme débil y vulnerable, me encontraría a mí, al abogado, a las pruebas y a las consecuencias de sus actos. La idea me emocionó más de lo que quería admitir. Después de semanas sintiéndome una víctima, por fin tendría la oportunidad de tomar el control de la situación. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, advirtió el abogado. Amelia no puede sospechar nada hasta que esté aquí, frente a las pruebas. Si huye o se esconde, el proceso legal será mucho más complicado. Pasamos el resto del día planeando cada detalle. El leak. Herrera me enseñó a usar una pequeña grabadora digital. Me explicó qué preguntas hacer para obtener confesiones incriminatorias y me ayudó a ensayar mi actuación como una mujer enferma y desesperada. También instaló equipo de grabación adicional en la sala principal, asegurándose de que cada palabra quedara documentada legalmente. «Hay algo más que debes saber», me dijo el leak. Herrera antes de irse. La compañía minera ha estado presionando para cerrar el trato. Han ofrecido hasta $4 millones por los derechos completos y están dispuestos a pagar una bonificación adicional por un cierre rápido. Amelia probablemente cree que está a solo unas semanas de ser millonaria. Esa noche, sola de nuevo en la cabaña, practiqué mi actuación frente al espejo. Tenía que sonar convincentemente enferma, asustada y desesperada, pero no tanto como para que Amelia sospechara una trampa. Tenía que encontrar el equilibrio perfecto entre la súplica y la manipulación emocional que ella esperaría escuchar. Revisé todos los documentos que el leak Herrera me había dejado una vez más: las fotos de Amelia celebrando, los informes de deudas, las grabaciones de sus conversaciones con la minera, el verdadero testamento de Arturo. Cada prueba era otro clavo en el ataúd de su malvado plan, pero lo que más me impactó fue darme cuenta de cuánto me había amado realmente Arturo. Incluso enfermo, incluso moribundo, había usado sus últimas fuerzas para protegerme de una hija que había visto convertirse en una extraña. Había sacrificado su relación con Amelia para asegurar mi bienestar, y ahora era mi turno de honrar ese sacrificio. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, tomé el teléfono satelital y marqué el número de Amelia. Cuando escuché su voz, respiré hondo y comencé la actuación más importante de mi vida. «Amelia, mija», dije con voz temblorosa, «necesito que vengas, por favor. No me siento bien. Creo que algo anda muy mal conmigo». «¿Mamá? ¿Cómo conseguiste un teléfono? Creí que no había señal ahí». La voz de Amelia sonaba sorprendida, casi molesta. Podía oír música y risas de fondo, como si estuviera en algún tipo de celebración. Respiré hondo y me concentré en sonar lo más débil y desesperada posible. «Encontré un teléfono viejo en un cajón», mentí, dejando que mi voz se quebrara. «Amelia, por favor, creo que me estoy muriendo. No he podido comer en días. Me duele todo el cuerpo y ayer me desmayé en el baño». Hice una pausa para toser dramáticamente. «Tengo miedo de no poder salir de aquí sola». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Prácticamente podía oír los engranajes girando en su cabeza, calculando si esto era una oportunidad o un problema. «Mamá, tranquilízate», dijo finalmente, pero su tono era frío, distante. «Probablemente es solo estrés. El cambio de ambiente puede ser difícil al principio». «No, Amelia, esto es diferente», insistí, dejando que el pánico real que había sentido durante semanas
se filtrara en mi voz. Creo que mi corazón está fallando. Ayer tuve un dolor horrible en el pecho y no podía respirar. Mentí sobre los síntomas, pero las emociones eran completamente reales. Por favor, ven por mí. No quiero morir sola aquí como papá murió en el hospital. La mención de Arturo funcionó a la perfección. Amelia suspiró y pude oír voces susurrando de fondo. Probablemente estaba consultando con Braulio qué hacer. Está bien, mamá, dijo finalmente. Braulio y yo iremos mañana por la mañana, pero tienes que prometerme que te mantendrás tranquila hasta que lleguemos. ¿De acuerdo? Gracias, mija, susurré con fingido alivio. Sabía que no me abandonarías. Eres todo lo que me queda en este mundo. Las palabras me quemaron la garganta, sabiendo lo falsas que eran, pero necesitaba que Amelia se sintiera segura y en control. Después de colgar, llamé inmediatamente al LIC Herrera para confirmar que el plan estaba en marcha. Perfecto, dijo. Estaré escondido en el bosque con 2 oficiales cuando lleguen. Recuerde, necesitamos que Amelia hable, que confiese sus intenciones. Hágale preguntas que la obliguen a admitir lo que ha estado planeando. Apenas dormí esa noche. Repasé una y otra vez lo que diría, cómo reaccionaría, qué preguntas haría para obtener las confesiones que necesitábamos. El LIC. Herrera me había explicado que necesitábamos pruebas claras de intención maliciosa, no solo de negligencia. Amelia tenía que admitir que sabía que me estaba poniendo en peligro y, preferiblemente, que lo había hecho intencionadamente. A las 8 de la mañana siguiente, escuché el sonido del motor de un coche acercándose por el camino de terracería. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero esta vez no era por miedo, sino por anticipación. Coloqué la grabadora que el LIC Herrera me había dado en el bolsillo de mi vestido, me desordené el cabello y me pellizqué las mejillas para parecer más pálida. Amelia y Braulio entraron en la cabaña con expresiones que intentaban mostrar preocupación, pero que no podían ocultar del todo su irritación. Amelia llevaba ropa cara que no le había visto antes, y Braulio lucía un reloj nuevo en la muñeca. Aparentemente, ya habían empezado a gastar un dinero que aún no tenían, confiados en que mi muerte resolvería todos sus problemas financieros. «Mamá, te ves terrible», dijo Amelia. Pero había algo falso en su tono, como si estuviera leyendo las líneas de un guión mal escrito. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?» Se acercó y me tocó la frente, pero su tacto fue frío, casi clínico. «Como una semana», gemí, dejándome caer pesadamente en el sofá. «Pero ayer fue lo peor. Pensé que me iba a morir aquí, sola». La miré directamente a los ojos y añadí: «¿Por qué no viniste a visitarme como prometiste? Te he estado esperando todos los días». Amelia intercambió una mirada rápida con Braulio antes de responder. «Hemos estado muy ocupados, mamá. Braulio consiguió un nuevo trabajo y yo he estado arreglando los asuntos de papá». La mentira salió de su boca con tanta naturalidad que me pregunté cuántas otras mentiras me había dicho a lo largo de los años. «¿Qué tipo de asuntos?», pregunté, fingiendo confusión. Pensé que ya habíamos terminado con todo eso después del funeral. Esta era mi oportunidad de hacerla hablar de la compañía minera y de los documentos que había estado manejando en secreto. Braulio se movió incómodo y miró hacia la puerta como si quisiera escapar. Amelia, sin embargo, parecía más segura, probablemente pensando que estaba hablando con una mujer moribunda que pronto no sería un problema. «Bueno, surgieron algunas cosas complicadas sobre unas propiedades que tenía papá», dijo Amelia, sentándose a mi lado en el sofá. «Nada de lo que debas preocuparte, pero requiere mucho papeleo y reuniones con abogados». Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas.
pero pude ver la satisfacción en sus ojos. ¿Propiedades? ¿Te refieres a esta cabaña? Pregunté, haciéndome la tonta. No sabía que papá tuviera otras propiedades. ¿Valen mucho dinero? Era una pregunta peligrosa, pero necesitaba que Amelia revelara lo que sabía sobre el valor real de este lugar. La sonrisa que cruzó el rostro de Amelia fue escalofriante. Ay, mamá, no te preocupes por esos detalles complicados. Lo importante es que estés cómoda y tranquila aquí mientras yo me encargo de todo. Hizo una pausa y añadió con falsa dulzura. Después de todo, probablemente no tendrás que preocuparte por estas cosas por mucho más tiempo. Sus palabras me provocaron un escalofrío, pero mantuve mi expresión confusa. ¿Qué quieres decir con eso, mija? ¿Crees que me voy a morir pronto? Era exactamente la pregunta que necesitaba hacer para obtener una respuesta incriminatoria. Braulio carraspeó nerviosamente, pero Amelia parecía estar disfrutando de la conversación. Mamá, seamos realistas. Tienes 74 años. Acabas de perder a papá y ahora estás enferma y sola en la sierra. La gente de tu edad no siempre se recupera de este tipo de transiciones. Su tono era condescendente, casi cruel. Pero si estoy tan enferma, ¿por qué no me llevas de vuelta a casa o a un hospital? Pregunté, fingiendo pánico. No quiero morir aquí sola, Amelia. Por favor, llévame contigo. La máscara de Amelia se deslizó por un momento y pude ver la fría calculadora detrás de sus fingidos ojos maternales. Mamá, mudarte de nuevo sería muy estresante para ti, y los hospitales están llenos de gérmenes y ruido. Aquí tienes paz, aire fresco. Hizo una pausa y añadió. Además, está tan lejos de todo. ¿Sería muy caro y complicado traer doctores hasta aquí? ¿Caro para quién? Pregunté, fingiendo no entender. Tengo seguro médico y algo de dinero ahorrado. No me importa gastar lo que sea necesario para mejorar. Braulio finalmente habló. El problema es que está en un lugar muy remoto, señora Catalina. No hay hospitales cerca, y llamar a una ambulancia hasta aquí sería complicado. Sus palabras sonaron como una amenaza apenas velada. Amelia asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta de su esposo. Exacto. Y honestamente, mamá, creo que es mejor que te quedes aquí descansando hasta que la naturaleza siga su curso. La frase fue dicha con una sonrisa, pero sus ojos eran tan fríos como el hielo. En ese momento, escuché pasos en el porche exterior. El lic. Herrera había llegado justo a tiempo, tal como lo habíamos planeado. Amelia y Braulio aún no habían oído nada, demasiado concentrados en su confesión involuntaria. ¿Sabes qué, Amelia? Dije, enderezándome lentamente en el sofá. Creo que tienes razón. La naturaleza debe seguir su curso. Mi voz cambió por completo, perdiendo toda su debilidad fingida. Pero no estoy hablando de mi muerte. Estoy hablando de la justicia. La expresión de Amelia cambió instantáneamente de satisfacción a confusión y luego a algo que se parecía peligrosamente al miedo. La puerta de la cabaña se abrió en ese preciso instante y el lic. Herrera entró, seguido por 2 oficiales de policía. Amelia saltó del sofá como si la hubieran electrocutado y Braulio tropezó hacia atrás hasta chocar con la pared. La mirada de absoluta conmoción en sus rostros habría sido cómica si no fuera por la gravedad de la situación. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Tartamudeó Amelia, mirando entre el lic, Herrera, los oficiales y yo. Su voz había perdido toda la confianza condescendiente de momentos antes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Soy el licenciado Mateo Herrera, abogado de Arturo y ahora representante legal de la señora Catalina, dijo el lic. Herrera con voz firme, colocando su maletín sobre la mesa. Y ellos son los oficiales García y Morales,
quienes han estado escuchando su conversación desde afuera durante los últimos 20 minutos. Braulio intentó moverse hacia la puerta, pero el oficial García levantó una mano para detenerlo. «Nadie va a salir de aquí hasta que aclaremos algunas cosas», dijo con autoridad. «Por favor, siéntense». Amelia me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era una mezcla de traición, confusión y algo que parecía puro terror. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué está aquí la policía? Creí que estabas enferma». «Oh, estoy muy enferma, Amelia», respondí, levantándome lentamente. «Estoy harta de las mentiras, harta de la manipulación y, sobre todo, harta de descubrir que mi propia hija quería que yo muriera para poder cobrar una herencia». Saqué la grabadora de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Pero lo que más me enferma es saber que todo esto fue planeado desde el momento en que enterramos a tu padre. El LIC. Herrera abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, extendiéndolos sobre la mesa como cartas en un juego de póker. «Señorita Amelia, ¿reconoce estos documentos? Son contratos preliminares con Minería del Sol, fechados 3 días después del funeral de su padre». Amelia miró los papeles y su rostro perdió todo el color. Eso no es... No sé de qué está hablando», mintió, pero su voz temblaba notablemente. «¿De verdad?», pregunté, tomando una de las fotografías que el LIC Herrera me había mostrado el día anterior. «¿Entonces no eres tú brindando con champán en las oficinas de la compañía minera?». Le mostré la foto de ella sonriendo con una copa en la mano, junto a hombres de traje, porque fue tomada el día después del funeral de tu padre, mientras yo estaba en casa llorando, creyendo que estabas de luto. Braulio finalmente encontró su voz. «Esto es una trampa. No pueden probar nada». Amelia solo estaba explorando opciones para el futuro de la familia. «Opciones que incluían mi muerte», repliqué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra, porque tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde Amelia pregunta específicamente cuánto tiempo tardaría el proceso de venta si yo falleciera en los próximos meses. El LIC. Herrera activó un dispositivo de audio y la voz de Amelia llenó la habitación. «Mi madre ha estado muy enferma desde la muerte de mi padre. No creo que dure mucho más. ¿Cuánto tardaría el proceso si ella falleciera en los próximos meses?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Amelia se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «No es lo que parece», susurró. «Solo estaba haciendo práctica. Eres mayor, mamá, y después de perder a papá». «¿Práctica?», la interrumpí, sintiendo como décadas de amor maternal se convertían en pura indignación. Traerme a un lugar sin teléfono, sin vecinos, sin transporte, esperando que muera de abandono, ¿eso es ser práctica? Mi voz se elevó casi a un grito. «Soy tu madre, Amelia. Te di la vida. Te crié. Tuve 2 trabajos para pagar tu universidad. Y te lo agradezco, mamá, pero...», comenzó Amelia. «Pero el LIC», Herrera la interrumpió. «Pero deben más de $150,000 en tarjetas de crédito», dijo, mostrando más documentos. «Tienen 3 meses de retraso en su hipoteca, y Braulio le debe dinero a prestamistas que han enviado amenazas. Necesitaban ese dinero de la venta de los derechos mineros, y lo necesitaban rápido». Braulio se enderezó a la defensiva. «Todo el mundo tiene deudas. Eso no significa que quisiéramos que la señora Catalina muriera». «Ah, no», intervino el oficial García sacando su propia grabadora, «porque hace 10 minutos le estaban diciendo que era mejor que se quedara aquí hasta que la naturaleza siguiera su curso, sabiendo que está a horas de cualquier ayuda médica». Amelia levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no me conmovían. Había visto demasiado, sabía demasiado. «Mamá, por favor, tienes que entender.
Estábamos desesperados. Braulio perdió su trabajo, y esa gente a la que le debe dinero nos amenazaron. Cuando nos enteramos de la mina, pensamos que era la solución a nuestros problemas. ¿Y tu solución fue dejarme morir?, pregunté, sintiendo cada palabra salir como una bofetada. ¿No se te ocurrió pedirme ayuda, hablar conmigo de la situación, buscar una solución juntos? Sabíamos que dirías que no, admitió Braulio, mostrando finalmente algo de honestidad. Nunca has aprobado nuestro estilo de vida, nuestros gastos. Y Arturo siempre decía que éramos irresponsables con el dinero. ¿Porque lo son?, estallé. Pero eso no justifica intentar matarme. Me volví hacia Amelia, buscando en sus ojos cualquier rastro de la niña que había criado. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está la niñita que lloraba cuando oía a una mariposa? ¿Cuándo te convertiste en esta extraña? Amelia sollozó más fuerte, pero cuando habló, sus palabras me helaron. Cuando me di cuenta de que nunca iba a tener la vida que merecía esperando a que tú y papá murieran de forma natural. Tienes 74 años, mamá. Podrías vivir otros 20, y para entonces sería demasiado tarde para nosotros. El oficial Morales carraspeó. Señorita Amelia, ¿está confesando que trajo a su madre aquí con la intención de acelerar su muerte para obtener una herencia? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Amelia miró a Braulio, luego a mí, luego a los oficiales. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no había forma de salir de esto sin admitir la verdad. No queríamos que sufriera, dijo finalmente, su voz apenas audible. Solo pensamos que si se sentía muy sola y triste aquí, tal vez su corazón simplemente se detendría, como cuando los viejitos mueren de pena después de perder a su pareja. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar afuera. El lic. Herrera fue el primero en hablar. Señorita Amelia, acaba de confesar tentativa de homicidio por negligencia y abandono de persona en situación de riesgo. Amelia pareció darse cuenta por primera vez de la verdadera gravedad de sus palabras. No, espere, no fue así. Nosotros solo, pero las palabras se perdieron en balbuceos incoherentes. Señora Catalina, me dijo el lic. Herrera con suavidad. ¿Está lista para escuchar sus opciones legales? Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y una profunda tristeza. Alivio porque finalmente tenía justicia. Tristeza porque la hija, a la que había amado durante 45 años, había muerto para mí en esta cabaña, reemplazada por esta extraña codiciosa que acababa de confesar que deseaba mi muerte. Tenemos pruebas suficientes para proceder con cargos penales, continuó el lic. Herrera, abandono de persona, conspiración para cometer fraude y, dependiendo de la interpretación del fiscal, posiblemente tentativa de homicidio. Hizo una pausa y me miró directamente. Pero también podemos manejar esto por la vía civil si prefiere mantener este asunto en familia. Miré a Amelia, que me observaba con ojos suplicantes, esperando que mi amor de madre la salvara una vez más. Pero por primera vez en décadas, mi respuesta fue definitiva y clara. Quiero justicia completa, dije con voz firme, penal y civil. Y quiero que Leo esté protegido de estos dos para siempre. Los oficiales García y Morales se levantaron simultáneamente y el sonido metálico de las esposas, al cerrarse, resonó en la pequeña cabaña como una sentencia final. Amelia gritó cuando el oficial García se le acercó, un sonido agudo y desesperado que nunca le había oído salir de la garganta. No, por favor, mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Piensa en Leo. Necesita a su madre. Gritó mientras el oficial le esposaba las manos a la espalda.
Sus súplicas me atravesaron como cuchillos, pero no había vuelta atrás. Deberías haber pensado en Leo antes de planear mi muerte. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora estará mejor sin ustedes dos como ejemplo. Las palabras salieron frías y definitivas, sin el temblor emocional que había caracterizado mi voz durante semanas. Braulio intentó una última maniobra desesperada. Señora Catalina, por favor, reconsidere. Amelia está embarazada. ¿De verdad quiere que su nieto nazca en la cárcel? La mentira era tan obvia y patética que casi quise reír. Braulio, dijo el LIC. Herrera con tono profesional. Acaba de añadir perjurio y manipulación emocional a sus cargos. Los exámenes médicos demostrarán muy rápidamente si esa afirmación es cierta o no. Braulio palideció, dándose cuenta de que había cometido otro estúpido error. Mientras los oficiales les leían sus derechos a Amelia y Braulio, fui a la habitación secreta para traer más pruebas. Cuando regresé con las carpetas llenas de documentos de la compañía minera, Amelia me miraba con una expresión que no le había visto desde que era una niña y había roto el jarrón favorito de mi madre. Era la mirada de alguien que finalmente entendía que sus acciones tenían consecuencias reales. Los derechos mineros valen $4 millones, les dije, colocando los documentos sobre la mesa. 80 millones de pesos por los que estaban dispuestos a matarme. ¿Saben qué voy a hacer con ese dinero? Hice una pausa dramática, disfrutando por primera vez en semanas de tener el control total de la situación. La mitad irá a un fideicomiso educativo para Leo, que recibirá cuando cumpla 21 años, siempre que mantenga buenas calificaciones y se mantenga alejado de ustedes dos. Amelia sollozó más fuerte al oír esto. La otra mitad irá a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar, en honor a Arturo, que me protegió incluso después de su muerte. También hemos preparado una orden de restricción que les prohíbe acercarse a la señora Catalina o contactarla de cualquier forma, añadió el LIC. Herrera, sacando más documentos de su maletín. Y hemos iniciado el proceso para que la custodia de Leo pase temporalmente a los padres de Braulio hasta que se resuelva la situación legal. ¡No pueden quitarme a mi hijo!, gritó Amelia, luchando contra las esposas. ¡Me necesita! Soy su madre. Y yo era tu madre, repliqué, sintiendo décadas de dolor y decepción cristalizarse en esas palabras. Pero eso no te impidió planear mi muerte. ¿Por qué debería ser diferente para ti? La frialdad en mi propia voz me asustó un poco, pero también me dio una sensación de poder que no había sentido en años. El oficial García habló por su radio, confirmando que tenían a los sospechosos bajo custodia y solicitando un vehículo adicional para